tardes. El día de hoy mi grupo va a estar hablando acerca de la teoría de la hermenéutica de Heidegger y Gadamer. Deberíamos cada uno, en la medida en que va a ir pasando, ver diciendo su nombre. Mi nombre es Luis Monsalvo. Debemos empezar a partir de qué es la hermenéutica. La hermenéutica es el arte o la disciplina para poder interpretar los textos, encontrar en las palabras el mensaje expresado. La hermenéutica a través de la historia ha tenido un recorrido de interpretación de libros históricos, jurídicos, religiosos, y estos buscan entonces encontrar el mensaje detrás del pensamiento que fue plasmado en la escritura. Heidegger nos plantea por primera vez la filosofía de la hermenéutica, ya que él considera que la hermenéutica es más que un sistema de reglas o un conjunto de conocimiento. La hermenéutica en sus inicios estaba basada desde dos puntos de conocimiento. Primero, la teología, la interpretación a través de la fe, y la filología, que era interpretar los textos escritos para la reconstrucción de su sentido más fiel. Heidegger nos está diciendo que para poder interpretar, el hombre debe basarse en la existencia real, en el hecho real. Entonces, ¿cómo es esto? Es que para poder interpretar un caso definido, el hombre debe basarse desde su ser, desde su propia experiencia frente al caso que desea interpretar. A partir de ahí entonces vamos a obtener un marco teórico y vamos a obtener un verdadero grado de validez de la interpretación. Heidegger nos plantea su teoría desde tres diferentes puntos dentro de la hermenéutica. El primero es a través de la hermenéutica de facticidad. ¿Cómo es esto? Esto sería entonces que el hombre debe centrarse en sí mismo y debe buscar la respuesta a través de la interpretación, a través de la experiencia en sí, y a través de qué experiencia tiene él de este hecho fáctico, de este hecho social, el cual él desea interpretar. El segundo es a través del Dasein. Esta es una palabra alemana que quiere decir estar aquí o hacer algo en el momento, y fue usada por muchos filósofos alemanes, pero él lo trae al caso de la hermenéutica porque entonces desde el momento en el que nosotros estamos, desde el ser, desde la conciencia, debemos entonces interpretar el caso que queremos encontrar, porque debemos recordar que él se desvía de la parte literal para poder llevar a una hermenéutica más abstracta, más espiritual. Y la otra es el lenguaje. Heidegger nos enseña que la idea de interpretar es encontrar en las palabras su significado más fiel, porque es un pensamiento que ha sido plasmado. Entonces Heidegger nos dice que la hermenéutica es lenguaje siempre y cuando ésta transmita un mensaje, y ese es el mensaje que queremos encontrar a través de sus tres tipos de interpretación. Buenos días compañeros, mi nombre es Mateo González y hoy le vengo a exponer sobre lo que es la transformación de la fenomenología de Heidegger. Para hablar sobre la fenomenología de Heidegger hay que tener en cuenta lo que es su obra Ser y Tiempo. En esta obra él establece lo que para él significa el ser y lo que es más que todo la palabra que él utiliza, que es Dasein, que significa estar ahí. Esta palabra estar ahí significa, establece una relación entre lo que es el ser humano y el mundo en sí. Él pone que al ser humano lo pone en el mundo sin saber por qué o cómo o cuál es el significado de este en el mundo. Pero al momento de estar el ser humano aquí, él comienza un desarrollo. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y pensar por voluntad propia, el preguntarnos el porqué de las cosas y el cómo de estas. Esto lo permite al ser humano un desarrollo a través de lo largo de su vida, desarrollando diferentes cosas como una familia, ideas propias, diferentes proyectos, invenciones, y todo esto compone lo que es el estar ahí, el ser humano en el mundo.
Él dice que el ser humano es el único capaz de esto. Los animales no son capaces de esto, ya que él dice que los seres humanos, los animales los ponen en el mundo, pero estos no son capaces de un desarrollo personal más allá de lo que sus instintos dicen. Sale corriendo detrás de una pelota, ya que ellos solo hacen estas cosas por instinto. Él dice que este proyecto, Dasein, o sea, el ser humano en el mundo, no se completa, ya que siempre tenemos algo que hacer o algo que desarrollar en un futuro, pero el ser humano tiene un final, que es la muerte. Entonces, él dice que este proyecto, Dasein, o sea, estar ahí del ser humano en el mundo, queda incompleto, ya que al llegar la hora de nuestra muerte, las cosas que teníamos preparadas para un futuro ya no se van a realizar, y por eso queda como un proyecto incompleto. Y este es el final de estar ahí, Dasein, el ser humano en el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Ascanio Rangel. Hoy vengo a hablarles acerca de dos temas. Primero les hablaré acerca de la hermenéutica de la facticidad. Este tema ya fue introducido por mi compañero Luis Monsalvo al inicio del video, pero yo trataré de hablar acerca de este tema más a fondo. Bueno, para hablar acerca de la hermenéutica de la facticidad nos debemos centrar en las lecciones de Heidegger realizadas en 1923 acerca de la hermenéutica de la facticidad o ontología, como lo queramos llamar. Pero para entender este video debemos saber qué es la ontología o hermenéutica de la facticidad. Bueno, esta es aquella la que estudia el ser y las propiedades del ser como tal. Esta Heidegger nos da con claridad y con determinación el sentido del ser, teniendo este sentido del ser como la pregunta central de su filosofar o de su pensar. A su vez, Heidegger nos habla acerca de la vida fáctica, la cual debería comprenderse desde una forma preteórica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta forma preteórica en la cual se determinaría si un hecho puede ser factible, creíble o aceptable, creándose así una situación en la cual Heidegger no solo comienza a identificar la filosofía fenomenológica dependiendo de la ontología, sino también como si fuera la hermenéutica de la facticidad. Todo esto llevaría que Heidegger sostuviera que la hermenéutica o el movimiento hermenéutico de la autointerpretación se basaría en sí mismo, en la vida fáctica, es decir, en la vida basada y limitada por los hechos. Además, Heidegger dice que la vida fáctica fundamentada en los hechos podría irse distorsionando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque esta iría auto encubriéndose a sí misma. Esto traería como resultado de que la búsqueda de la comprensión en énfasis en la hermenéutica se basara en la búsqueda de una interpretación con la cual buscaríamos descubrir ese encubrimiento que se ha realizado. Como ejemplo podríamos tener de que la presentación de un hecho como si fuera verdadero, esto no significa de que este hecho sea verdadero como tal. ¿Por qué? Porque pudo haberse dado un encubrimiento en determinadas partes o un encubrimiento absoluto de este hecho. Situación la cual se define dependiendo del punto de vista desde el cual se vea. Por ejemplo, un asesino no va a ver la situación como lo va a ver un familiar de la víctima o como lo va a ver una tercera persona. ¿Por qué? Porque el asesino va a intentar interpretar esta situación a su favor. Por ello que en esta parte ya entraría más que todo la parte subjetiva, en la cual Heidegger dice que no deberíamos dejar que las actitudes o inclusive las reflexiones entrasen a tener un papel como tal. Pero ¿por qué Heidegger nos dice esto?
Él nos lo dice puesto que desde su perspectiva hermenéutica, él nos expresa de que debemos recorrer un camino en el cual iremos recogiendo indicaciones formales con la cual crearemos y formaremos un sentido. Ya para finalizar, Heidegger concibe las indicaciones formales como un método con el cual, un método o un principio con el cual podríamos realizar las verdaderas investigaciones fenomenológicas. Ahora les hablaré acerca del segundo tema, que es la pregunta por el sentido del ser. Para realizar esto, nos basaremos en el libro de Heidegger, conocido como El ser y el tiempo. En este libro, Heidegger vuelve a plantear la pregunta del ser, la pregunta del sentido del ser. Además, en este libro, Heidegger sostiene que la filosofía no debe, no puede sencillamente lanzarse a ciegas sobre el ser. Bien, aquí podríamos dar un interrogante y es sencillamente el por qué la filosofía no puede sencillamente lanzarse a ciegas sobre el ser. Dándole respuesta a esto, podríamos decir que esto ocasiona que se vayan olvidando las condiciones bajo las cuales el sentido es buscado. Y no solo eso, sino que también se van olvidando las condiciones bajo las cuales ésta podría ser hallada. Además, aquí se expresa la pregunta del por qué el ser debe plantearse sobre su radicalidad dependiendo de la situación de quien la formule. Entrando aquí de nuevo la parte subjetiva del ser, determinando así no solo la situación de quien la formula, sino también la dirección a la cual se dirige una respuesta. En pocas palabras, y para finalizar, la filosofía es el fundamento radical que se da para crear una explicación fundamental. Explicación fundamental que debe poder fundamentarse y justificarse en sí misma, sin la necesidad de un marco teórico o sin la necesidad de fundamentarse en un postulado. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos José Castillo y les hablaré sobre la comprensión y la interpretación del ser según Martin Heidegger. Heidegger nos dice que para poder comprender el sentido del ser necesitamos de un Dasein. ¿Pero qué es Dasein? Dasein significa ser, y ahí es la posibilidad de poder ser. Pero ¿cuáles son esas posibilidades? Pues hay dos tipos de posibilidades. Las posibilidades que no podemos escoger, por ejemplo el lugar que nacimos, el sexo o las condiciones en las que nacimos, y las posibilidades que podemos escoger son las acciones y experiencias que nosotros vayamos desarrollando en nuestras vidas y las decisiones que hemos tomado. Ahí surge un nuevo tema. Durante nuestras vidas, lo que nosotros hayamos hecho, hayamos experimentado, definirá si hemos tenido una vida auténtica o una vida no auténtica. Una vida no auténtica es cuando una persona vive atemorizada de la muerte, que solo se interesa en tratar de extender su vida y que busca más que todo las cosas superficiales para por lo menos dejar así un legado. Ahí surge un nuevo término que significa, que es das Man, que significa hacer ahí, y es más que todo cuando nosotros adquirimos conocimiento pero solamente por encima, es decir, que solamente nos enteramos de algo y tratamos de presumir ese conocimiento. Decimos lo primero que encontramos
Y así nosotros llegamos a un punto de un dilema del que es difícil salir. Una vida auténtica es cuando el hombre acepta la muerte, acepta que morirá y que trata de vivir su vida al máximo para poder así disfrutar de sus últimos momentos de su vida y al partir estar satisfecho con todas las acciones que ha desarrollado durante sus vidas. Bueno, para la interpretación, Heidegger nos dice de que la interpretación es un desarrollo de la comprensión, haciéndola explícita y la vuelve expresa. Por ejemplo, cuando se nos daña una cicla, surgen interrogantes como ¿por qué o cómo? Eso nos lleva a derivar sobre la teoría de los instrumentos esenciales, la que nos dice de que todos los hombres se relacionan con el mundo mediante utensilios o herramientas, y que la manera como se relacionan las herramientas entre sí, los instrumentos, es mediante el hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí y tienen una función y un significado comprensible que depende de cómo los hombres nosotros le vayamos dando ese significado. Las cosas no tienen un significado por sí mismas, pues significa algo distinto para cuales las personas la proyectan. Por ejemplo, una cosa no va a ser igual para un artesano, para un deportista o para un científico. En una entrevista que tuvo Heidegger con un famoso escritor japonés, el escritor japonés le pregunta: para ti, ¿qué es la hermenéutica? Heidegger contesta que según su libro de Ser y Tiempo, para él la hermenéutica no es el arte de interpretar, ni la interpretación en sí misma, sino la tentativa de determinar lo que es la interpretación a partir de lo hermenéutico. Al japonés no le gustó mucho esa idea, ya que dejaba muchos enigmas. No obstante, avanzada la entrevista, Heidegger vuelve al sentido de la hermenéutica y remite al griego hermeneuia, que conectándolo con el dios griego Hermes, mensajero divino, nos dice de que hermenéutica es aquello que se hace presente y que lleva el conocimiento en la medida que es capaz de prestar oído a algún mensaje. De esta manera, de una manera más resumida, subrayar la relación de que la hermenéutica es un lenguaje que un portador de un mensaje quiere entregar. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Moisés de León. Yo les voy a hablar de uno de los temas más importantes, que es la consolidación de la filosofía hermenéutica. Pues todo inicia en el año 1923, en donde Heidegger, siendo profesor de Gadamer, ambos logran concebir un conocimiento, una opinión o una tesis en donde estos afirman que el conocimiento no es simplemente un sistema, un conjunto articulado de ideas que requieren de una comprensión estricta, pues estos se oponían a esto rotundamente y decían pues que el verdadero conocimiento era aquel que luego de obtener un entendimiento sobre previo conocimiento, pues se podría dar a obtener pensamientos reflexivos, críticos o subjetivos sobre dicho conocimiento, es decir, no obtener un conocimiento simplemente estático en su concepto, sino también de ese mismo concepto lograr obtener otro tipo de pensamientos, opiniones, puntos de vista, pero que desencadenaran de ese mismo concepto, que no fuera estático ni fuera totalmente estable. A partir de esto, pues a partir de que Heidegger y Gadamer decían que el pensamiento y el verdadero conocimiento eran reflexivos, en 1933 comienza Gadamer ya a ser profesor en Marburgo, y en esta universidad comienza a dar cátedras y clases sobre, ya había comenzado a hacer una investigación sobre los fundamentos del espíritu y su conocimiento, y también sobre la naturaleza, pues ésta afirmaba que para conocernos a nosotros mismos, o sea, el autoconocimiento, se lograba simplemente estudiando el espíritu
y la naturaleza, ya que desde la naturaleza lograban desencadenarse esos conocimientos empíricos y fácticos, es decir, esos conocimientos que vendrían siendo los hechos y las experiencias. De los hechos y las experiencias desencadenaban los conocimientos, los cuales nosotros íbamos adquiriendo e íbamos fundamentando. Y con esto, con esta información, con estas clases que él dictó, pues todo esto lo fue recopilando hasta lograr escribir su libro Verdad y Método, que fue uno de los libros más importantes de su carrera. Él en este libro pues también dice que no es posible estudiar el ser sin la naturaleza, ya que el ser pues es visto porque recurre a la naturaleza para lograr buscar o lograr obtener verdades absolutas. Hola, mi nombre es María Alejandra Montealegre Rosado y yo les hablaré sobre arte e interpretación. Bueno, Gadamer extiende su idea de comprensión al arte y señala que el representar implica siempre interpretar la realidad, es decir, que la interpretación artística destaca obligadamente algunas cosas y otras cosas las deja de lado o simplemente exagera rasgos. De esta manera se hace una necesaria proporción de algo y la interpretación de ese algo como algo. Tomemos como ejemplo la obra de Pablo Picasso, Guernica, donde se representa el bombardeo del ejército alemán hacia la ciudad española Guernica. En el cuadro se destacan 9 símbolos, siendo 6 de estos seres humanos y 3 animales. Según Pablo Picasso, la figura del toro representa brutalidad y oscuridad. No obstante, algunos críticos de su arte dicen que esta misma representa la minotauromaquia, que es una ficción del autor. Por otro lado, la madre con el hijo muerto, que aparece debajo de la figura del toro, según la interpretación de algunos estudiosos de las obras de arte de Picasso, dicen que esta representa al famoso cuadro de Miguel Ángel llamado La Piedad, donde se representa a la Virgen María con su hijo muerto. Otros autores interpretan la misma escena como una simbología de la ciudad Madrid, citada por las tropas de Francia, mientras que otros interpretan a la misma como la República huyendo a Madrid fuera del lienzo, o sea, en dirección a Valencia. Asimismo, Gadamer indica que la representación artística es actualización, al hacer presente a unos espectadores una obra que no puede permanecer anclada en el pasado, sino que trasciende dándole sentido para el hombre de hoy. Tomemos como ejemplo la misma obra de Picasso. Esta representa un determinado periodo de tiempo que sucedió en la historia, pero al transcurrir de los años, autores han reinterpretado esta obra y le han dado color y han cambiado el significado de muerte y dolor a vida y amor. Gracias. Buen día a todos los presentes, mi nombre es Marcela Osorio y en esta oportunidad tendré el gusto de compartir un poco con ustedes en qué consiste la mediación histórica y cuál es la relación que tiene con la hermenéutica desde el punto de vista del filósofo Gadamer. La mediación histórica es el cuestionamiento recíproco entre el presente con el pasado, lo que tomó como nombre la fusión de los horizontes. Para este filósofo, hablar de historia no consiste en revivir el pasado, sino en la mediación del pensamiento con la vida actual. Es así como él se enfrenta a los distintos tipos de devaluaciones que se han venido presentando con el transcurrir del tiempo, como lo son la devaluación del prejuicio, de la autoridad y de la tradición. ¿En qué sentido? Pues él en su teoría nos plantea
que tanto el reconocimiento de una autoridad auténtica como la decisión de conservar determinadas tradiciones constituyen actos de razón. De modo que Gadamer concibe la tradición como una forma de autoridad consagrada por el pasado, que se ha hecho anónima en el tiempo, sí, pero que a su vez determina nuestras acciones, comportamientos e instituciones existentes. Es así como la hermenéutica analiza los juicios que se puedan presentar entre la familiaridad y extrañeza que significa la tradición, es decir, en tanto que pertenecemos a las tradiciones, estamos familiarizados con ellos, pero en tanto que estamos distanciados históricamente con sus fuentes, nos resulta extraña y distante nuestros accionantes. Es así como Gadamer considera que la tradición y la investigación histórica forman un entramado de efectos recíprocos. Dicho en otros términos, son la conciencia de los efectos de la historia. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, para concluir ya, el último tema a exponer será lenguaje y filosofía. Pues estos comprenden la tercera parte del libro de Verdad y Método de Gadamer. Pues lo que quiere dar a entender pues este libro en síntesis en la tercera parte, pues en el ámbito del lenguaje, este quiere decir pues que el lenguaje es un método universal de conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos estamos comunicando con las demás personas, pues así adquirimos conocimiento de cada uno de ellas. Por eso se puede decir que el conocimiento y una de sus fuentes primordiales es la comunicación y por ende el lenguaje, ya que sin este no podríamos comunicarnos entre sí. Por otro lado, se habla del ámbito filosófico, de la filosofía. Pues, ¿por qué? Porque este dice que todo malentendido, toda incomprensión de una persona, toda cosa que parezca que no fue comprendida, consta de una base que lo sostiene o de alguna inexperiencia de esa persona. Es decir, si por ejemplo yo fui a Bogotá en verano, pues hubo mucha calor, a mí me pueden preguntar cómo es Bogotá, yo puedo responder es caliente, y me pueden decir estás equivocado, tienes una incomprensión y un malentendido. Pero lo que me sostiene a mí, mi tesis que me sostiene, es que yo fui en verano y por ende la conocí caliente, siendo Bogotá una ciudad fría. Entonces esto es lo que quiere dar a entender esa tesis de Gadamer. Pues él dice que toda incomprensión o malentendido tiene una tesis que apoya esa incomprensión, y pues también afirma que el lenguaje es fuente primordial del conocimiento y un método universal. Muchas gracias por la atención prestada en este video. Esperemos que todos los temas les hayan quedado muy claros. Este es uno de los temas principales en lo que concierne a la hermenéutica jurídica, ya que de estos primeros pensamientos se desprendió esos otros pensamientos sobre qué y cómo interpretar una ley. Sayang sekali.